Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien allí en sus hogares, que estén conectados con la presencia del Señor en esta hora. Nos hemos gozado, ¿cierto? En este momento le damos gracias a Dios porque nos mantiene unidos, nos mantiene pues con sus fuerzas. Estamos en pie en este tiempo y pues estamos aquí delante de Él para compartir su palabra que va a ser pues de bendición para nuestras vidas. Espero que hable a sus corazones, que mediten en esta palabra, que el Espíritu Santo dé sabiduría en esta hora a nuestras vidas, a nuestras mentes y pues que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones. Amén. Le doy gracias a Dios por nuevamente pues, estar aquí con ustedes de esta manera virtual, pues por medio de esta plataforma. Damos gracias a Dios porque usa, porque nos prepara para llevar su palabra y pues que más bendecidos estamos por él. Les envío muchas bendiciones allí donde ustedes se encuentran. Gracias porque podemos pues transmitir por medio de esta plataforma. Vamos a iniciar con este tiempo pidiendo a Dios que Él sea dirigiendo esta palabra, que Él hable a nuestras vidas, abra nuestros corazones, nuestras mentes y pues que en este tiempo podamos atesorar esta bendita palabra del Señor. Allí donde usted se encuentra, le invito a que se prepare, a que busque su Biblia, busque su cuaderno de apuntes, sus lápices y empecemos con este tiempo maravilloso que es la santa palabra del Señor que trae en esta hora. Amén. Y pues venimos en esta hora eh, con, con, una enseñanza que Dios habló pues a mi corazón y me he sentido muy bendecida por esta palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la vida de David, este gran siervo del Señor, y pues que nos deja muchas enseñanzas a nuestra vida, ¿cierto? Vamos a estar hablando bajo el tema Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Amén. Dios mira nuestro corazón y también nos escoge. Él es quien nos escoge, Él es quien conoce nuestro corazón porque Él nos formó, porque Él colocó de su aliento de vida en nosotros y pues vamos a aprender mucho más en esta hora. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas, Dios. Gracias, Dios, porque has preparado, Señor, este tiempo, Señor, para enseñarnos, para hablarnos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, Señor, nos exhorte, nos corrijas, nos enseñe, Señor, y nos muestres tu amor en esta hora. Te damos gracias. Amén y amén. Yo les invito a abrir sus Biblias, perdón, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Allí en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos a prepararnos a leer la palabra poderosa bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grandes de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que mira el hombre, es el hombre lo que está delante de sus ojos, el corazón. Amén. Él mira nuestro corazón. Él no mira lo que está delante de los ojos de los hombres, no. Él mira nuestro interior, esa esencia que Él ha depositado en nosotros, porque Él nos escogió, nos predestinó, nos formó nuestro embrión, vieron sus ojos. Así que nosotros tenemos de esa esencia de Él y Él mira lo que ha depositado en nosotros. Amén. Él confía en lo que ha depositado en nosotros y en la gracia que hay en nosotros para llevar a cabo ese propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Amén. Y vemos aquí
El libro de Samuel, el libro de Primera de Samuel nos habla acerca de la vida de Saúl. Primero inicia con la vida de Samuel, luego nos habla mucho de la vida de Saúl y nos habla también de la vida de David, ¿cierto? De los inicios de David. Y es una historia que mucho, que enseña mucho porque analizamos cómo es o fue el carácter de David, cómo inició y de pronto cómo lo miraban los demás. Y vemos que en los inicios de David era poco tenido en cuenta. Vemos que cuando fue Samuel a ungir a David, pues su padre Eli, allí, ¿qué hizo? Presentó a sus 7 hermanos, pero no presentó a David, no lo llamó de donde él estaba, sino que tuvieron que preguntarle si tenía otro hijo y que dónde estaba. Y vemos que lo tenían un poco allí de pronto desplazado, porque los 3 primeros hijos de este hombre, pues estaban preparados para la guerra, estaban enfrentándose en las batallas, en la guerra. Y pues David lo tenía como un simple pastor de ovejas. Y vemos que no lo tienen en cuenta en este momento, pero el Señor, que sí lo tenía en cuenta, que sí estaba en los planes de Dios, lo manda a buscar, mandan a llamar a David y a ese es el que escogen, a ese es el que ungen, a ese es el que prepara. Y vemos desde este momento cómo Dios prepara todo para que David llegue hasta donde está Saúl, que era el rey en ese momento. Vemos que el Señor prepara todo para que Él se desplace a lugares que son de pronto deseados por demás personas de estar delante del rey en ese entonces, ¿cierto? Y vemos primeramente en 1 Samuel 16, 8 al 13, vamos a desplazarnos allí, 16, 8 al 13, dice la palabra. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogió Jehová. Vemos allí que no escogió a los 3 mayores, pero vemos que llaman a David. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. Dios lo ungió, Dios lo escogió. Y decíamos que él preparó todo de antemano para David. Inicia el plan de Dios para la vida de David. Primero lo lleva a que toque el arpa delante de Saúl, ¿cierto? Todos sabemos ese acontecimiento, que Saúl era atormentado pues por un espíritu y este espíritu era enviado pues por Jehová, dice la palabra, así enseña la palabra. Y creemos, bueno, analizando la palabra, creo que esto también era consecuencia del proceder que había tenido Saúl de su desobediencia, porque había sido desobediente, había sido un poco rebelde, porque no había acatado la voz del Señor, sus mandatos, amén. Y vemos que él lo lleva hacia el reino. El Señor prepara a David y lo lleva hacia el reino a tocar el arpa. Y mientras David tocaba el arpa, vemos allí que Saúl consigue paz. Pero todo esto hacía parte de un plan del Señor para David. Allí se estaba formando, se estaba gestando todo, en ese momento se estaba gestando todo lo que el Señor había preparado para él. Amén. Y vemos esto en 1 Samuel 16, 21 al 23. Hoy vamos a leer algunos textos en este capítulo, así que vamos a tener nuestras Biblias allí. 21 al 23 dice, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas.
le amó mucho, pero después conocemos que ese amor fue un poco pues transformado porque después perseguía a David, ¿cierto? Pero iniciamos con que él entra al reino, comienza a tocar para Saúl. Amén. En segundo lugar, vemos este plan de Dios que tiene para David. Es una gran hazaña y es un pasaje que todos conocemos cuando prepara esa gran hazaña para David, esa gran batalla, y usa a David para librar al pueblo de Israel de los filisteos. Amén. Y pues mata a Goliat. Conocemos esa frase, David mató a Goliat. Y pues esta es una enseñanza pues muy conocida, es una parte de la Biblia muy conocida, y vamos a estar hablando en esta hora acerca de esta parte de la Biblia. Goliat primero desafía al pueblo de Dios. Amén. Goliat desafía al pueblo de Israel y se presentaba ante ellos. Por 40 días lo hizo, por la tarde, por la mañana y por la tarde. Durante 40 días comenzó ese desafío donde decía pues muchas cosas no agradables a los hijos de Dios, a Israel, al pueblo de Israel, amén. Y hubo un momento en que David escuchó esas palabras, pero vemos que aunque estaba pasando este nuevo acontecimiento en la vida de David, que Dios lo usaba para ir hacia donde estaba el rey Saúl y tocar el arpa, él no dejó de pastorear. Vemos que él seguía pastoreando, tocaba el arpa para Saúl, pero seguía pastoreando. Y es porque en el pastoreo que tenía David, Dios lo estaba preparando ya. Dios estaba preparando el carácter, la personalidad de David, toda su esencia allí en ese pastorado de ovejas. Amén. Vamos a ver un poco de esto para comprender más a fondo hacia dónde el Señor nos quiere llevar a esta hora. Y está en 1 Samuel 17, 34 al 37. Dice la palabra. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y se confía contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, ya vamos allí para Goliat. Por eso quería de pronto detenerme un poquito en que el Señor preparó a David allí mientras él pastoreaba ovejas, mientras hacía de pronto un trabajo, una labor que era tenida en poco por muchos, el Señor lo preparó para lo que ya tenía para él, para ese momento que iba a vivir David. Y era enfrentarse a Goliat, ¿cierto? Y lo hizo guiado bajo el Señor. Vemos que él se enfrenta, que él escucha lo que todos los días Goliat venía y decía ante los hijos de Dios, ante el pueblo de Israel. Y muchísimas cosas en contra de este pueblo. Pero miren lo que dice David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha viviente. Amén. Y vemos que los hijos de Israel que estaban enfrente de la batalla, que estaban allí en la guerra, allí tenían miedo, tenían temor, ¿cierto? Pero David, cuando su padre lo envía a llevarle provisiones a sus hermanos que están allí en la guerra, él escucha todo lo que dice este filisteo, este Goliat, y le entrega pues las provisiones a sus hermanos, mira que esté bien, pero comienza a indagar sobre aquel filisteo, comienza a preguntar sobre aquel filisteo, ¿cierto? Dice la palabra que oyó David estas palabras.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Amén. Y comenzó a indagar, a preguntar que qué harían con aquel hombre que librara al pueblo de Dios de este filisteo. Comenzó a indagar y vemos que en la palabra enseña que todos hablaban de esta hazaña si se llegaba a cabo, y decían que le iban a dar pues muchos reconocimientos de parte del Señor. Vemos que también hay una promesa. Voy a buscarla aquí, un segundo. Dice la palabra, al que le venciera y le dirimirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre? Preguntó, porque escuchó lo que aquellos hombres decían. ¿Qué le darían a aquel hombre que librara al pueblo de Israel? Y vemos que en David hay un espíritu diferente a los que estaban allí. ¿Por qué? Porque David confiaba en el Señor. David no iba con sus fuerzas. David no se dejaba llevar por impulsos. Vemos que Saúl cometió errores como rey. Saúl pues confiaba en sus fuerzas, no escuchaba atentamente o no hacía conforme a lo que el Señor mandaba, no lo seguía al pie de la letra, sino que se dejaba llevar por sus emociones y veía que el pueblo estaba desfalleciendo, estaba desertando y el Señor le había mandado a hacer algo, él no cumplía, sino que buscaba hacer según su razonamiento humano. Pero David no era así. David confiaba en el Señor, confiaba en el respaldo de Dios y sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios iba a hacer e iba a obrar a favor de su pueblo. Amén. También seguimos en la palabra, seguimos con estos pasos que el Señor preparó para la vida de David y que era un plan orquestado por el mismo Dios. Amén. Vemos ya cuando David de pronto muestra su celo, muestra de pronto aquel rechazo ante lo que estaba aconteciendo en ese momento ante el pueblo de Israel y los filisteos, y esto llega a oídos de Saúl y lo preparan y lo equipan y le colocan pues un armamento y él no se siente bien con ese armamento. Y llega el momento de actuar, del actuar de Dios. Amén. Y cuando llega el momento del actuar de Dios es muy diferente al actuar que nosotros, pues, como seres humanos tenemos, ¿cierto? Primero vemos una preparación humana, equiparlo, pues, prepararlo con una vestimenta acorde a la batalla, con un armamento, con una armadura acorde a la batalla, y vemos ese actuar humano. Y lo vemos en Saúl. Saúl lo prepara de esa manera, pero no se siente bien. Y allí llega y entra Dios, porque era todo el plan del Señor. Amén. Y lo prepara el Señor, prepara a David. Y vemos esta palabra en 1 Samuel 17, 40 al 51. Dice la palabra: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Se fue hacia la batalla. Y vemos nada más que tomó su honda, 5 piedras,
y las metió en el saco pastoril. Eso era lo único que tenía David. Y vemos la confianza que hay en David, en Dios, depositada en Dios. Vemos que él deja que Dios actúe. Amén. Vemos que él deja que Dios haga, que sea Dios quien se lleve la gloria. Amén. Y vemos que con una de estas piedras mató a Goliat. Esa es la palabra. Así venció David al filisteo con honda en piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Vemos cómo termina este acontecimiento, vemos cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel de una manera sencilla, de la manera menos imaginada, de la manera de pronto menos elaborada ante los ojos de los hombres, porque allí estaban ellos acostumbrados a enfrentarse a guerra, a batalla, a filo de espada. Amén. Pero el Señor lo hace diferente, el Señor lo hace de una manera sencilla y su poder es exaltado. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor en nosotros. El Señor nos escoge, el Señor nos llama, el Señor tiene un plan para nuestras vidas. El Señor ha diseñado todo. Amén. Ayer hablábamos en el servicio de jóvenes, hablábamos un poco acerca del fracaso y pues yo vi el fracaso de una manera de pronto un poco diferente en esa conversación que teníamos, porque a veces vemos el fracaso como el final de todo y no lo vemos como una oportunidad de iniciar algo nuevo, de seguir algo nuevo. Amén. Como una enseñanza a nuestras vidas, ¿cierto? Y a veces creemos que todo es fracaso porque falló, pero a veces no es fracaso, a veces hace parte del plan de Dios a nuestras vidas. Él conoce todo y sabe hacia dónde vamos, hacia dónde Él nos quiere llevar, hacia aquellos, de pronto aquellas personas que ha preparado y que desea rodearnos de esas personas, hacia aquellos lugares que Él desea que nosotros estemos y que habitemos. Amén. Y vemos ayer cuando leí esta palabra y pues el libro de Samuel me encanta, me fascina, primera, segunda de Samuel, porque uno como que se entra, se adentra tanto en la historia y pues yo me imagino todo lo que acontece ahí. Y vemos también cómo Dios forma a este pequeño, a este menor de los hermanos. Vemos cómo transforma o sí, forma, lo equipa, lo prepara allí cuando él está en ese pastoreo de ovejas. Vemos cómo le enseña para desarrollar todo lo que viene después. Y vemos que David no fue perfecto. Vemos que David tuvo muchos errores como los tenemos nosotros. Vemos que David muchas veces hizo cosas que no estaban dentro del plan de Dios que el Señor tenía para él. Pero vemos también a un David con un corazón también quebrantado, con un corazón que se arrepentía, con un corazón que reconocía sus errores, que reconocía sus faltas, con un corazón que lo que más deseaba era hacer la voluntad del Padre y que sabía que había momentos en que se dejaba llevar por sus emociones, por su instinto, pero vemos cómo reconoce, vemos cómo él vuelve. Y en esos momentos, como conversamos, que fallamos, que todo acabó, nosotros como hijos de Dios, en esos momentos que nos levantamos y vamos hacia el Padre. Vamos a la presencia del Señor para que Él nos ayude, porque con nuestras fuerzas no podemos, necesitamos a Él en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. Cada vez que fallemos, cada vez que hagamos algo, reconozcamos que no es algo que está en el plan de Dios, que no es algo que Dios tiene para nuestras vidas. Volver y reconocer para seguir caminando por aquello que el Señor ha diseñado para nosotros, por aquello que el Señor escribió en su libro.
para nuestras vidas, ese plan maravilloso que Él construyó para nosotros, esos planos que tiene para cada área de nuestras vidas, los podamos conocer. Y lo hacemos solamente, conocemos solamente su voluntad para nuestras vidas cuando vamos delante de Él, cuando le conocemos a Él, cuando oramos, cuando intimamos con Él, cuando leemos su palabra, porque allí Él nos habla y nos dice las promesas que tienes para nuestras vidas, pero también la manera como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Y vemos también que David, pues, era una persona que no iba con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y eso es lo que debemos desear, que el Señor nos dirija. Ir y pelear la batalla, esta buena batalla que estamos corriendo, esta carrera que estamos corriendo, esta carrera llevarla, pero guiados de la mano del Señor, con sus fuerzas, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas vamos a fallar, nos va a faltar el aire, no vamos a poder respirar, vamos a de pronto a desfallecer porque nos cansamos, pero si lo hacemos con sus fuerzas, vamos a llegar a la meta, esa meta que el Señor tiene preparada para nosotros, a esa meta que nos lleva a ese verdadero plan, a ese plan original que el Padre creó para nosotros. Amén. Amén, aleluya. Dice la palabra que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Y a veces es difícil llegar a comprender el verdadero significado de esta palabra, amén. Porque pensamos que nos pasó algo, pero no analizamos si nos pasó por nuestra desobediencia o si nos pasó porque el Señor así lo había preparado para que sucediera. Ahí es donde tenemos que analizar, ¿cierto? Para que esa palabra se cumpla. Amén, porque hay muchas cosas que pasan, no porque el Señor lo preparó, sino que nosotros lo buscamos que pase. Amén. Dice que todos, dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, porque si nosotros amamos a Dios, no actuamos según nuestra voluntad, sino según la voluntad del Padre. Por eso dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, porque a los que aman a Dios actúan y llevan su vida, accionan según la voluntad del Padre. Amén. Y como actúan según la voluntad del Padre, si acontece algo, eso va a ayudar para bien en nuestras vidas. Amén. Dice que la palabra que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. En medio del propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas, van a suceder muchas cosas y vamos a tener que ir y enfrentarnos ante aquel gigante muchas veces, ante aquellos gigantes que se levanten. Pero si vamos a enfrentar a ese gigante con la ayuda de nuestro Dios, con la fuerza del Señor, vamos a librar nuestra vida va a ser librada, vamos a ganar la batalla de mano del Señor. Amén. Solo si nos dejamos guiar por el Señor. Amén. Dice que todo nos ayuda para bien, conforme al propósito, a su propósito. Amén. Dios prepara cada acontecimiento que pasa en nuestra vida para enseñarnos, para equiparnos, para prepararnos, ¿cierto? Porque Él nos escoge, nos equipa, nos prepara y nos envía. Y por eso es que cuando le conocemos, cuando comenzamos a intimar, acontecen muchas cosas, ¿cierto? Muchas de pronto nos llenan de alegría, otras de pronto nos llevan delante de Él porque nuestro corazón de pronto se arruga un poco, ¿cierto? Pero todo hace parte del plan del Señor, para prepararnos así como lo hacía con David, así como lo hizo con David cuando estaba pastoreando y cuando se enfrentaba con leones, con osos. En esos momentos difíciles el Señor lo preparaba, lo respaldaba para lo grande que venía para él.
Así pasa cuando nosotros comenzamos a experimentar a Dios, a conocerle. Van a venir situaciones difíciles, van a venir momentos duros, van a venir fracasos, van a venir pruebas. Vamos a estar afligidos en algunas áreas de nuestra vida, porque dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero que también debemos confiar que en medio de todo eso que enfrentemos, debemos confiar en el Señor como lo hacía David. Porque Dios, porque Él ha vencido al mundo. Porque por medio de Jesús hemos sido levantados, hemos sido comprados, hemos sido salvados. Porque Él nos da esa fuerza para seguir adelante. Porque Él no nos deja solo, porque ha dejado al Consolador para refugiarnos en Él, para seguir en medio de la batalla, aunque nos sintamos que ya no podemos más. Él nos levanta, Él nos toma de nuestra mano derecha. De nuestra mano derecha, con su mano derecha nos toma de nuestra mano derecha. Si hacemos esto, una mano derecha y hace esto, lo toma, lo ala y lo guía. No le está cogiendo de ladito, sino así, y lo está guiando. Amén. El Señor quiere eso para nuestras vidas, pero cuando nos rendimos, cuando rendimos nuestra voluntad ante Él, cuando rendimos nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que Él empiece a hacer ese plan, para que empiece a obrar ese plan o accionar ese plan que tiene diseñados para nosotros. Y que en medio de ese plan van a haber situaciones, como lo decía ahorita, difíciles, pero al final Él ha preparado una meta y es a esa meta que queremos llegar. Y finalizo con esto, con esta palabra del Señor, que Él quiere que nosotros en medio de ese proceso, de ese plan maravilloso que ha trazado para nuestras vidas, nosotros sigamos y escalemos peldaños. Escalemos peldaños, no nos quedemos en el mismo nivel en el que estábamos, en el que iniciamos el plan, sino que vayamos de mayor en mayor, una gloria que va de mayor en mayor, va subiendo y lleguemos a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Dice la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo dice en Filipenses 3:14. Amén. Debemos proseguir a la meta, a ese blanco que el Señor ha preparado para nosotros, que es en Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús hizo la mayor parte, que fue morir por nosotros, que fue derramar su sangre por nosotros, que fue darnos el perdón de pecados. Hizo la mayor parte por nuestras vidas. Así que nosotros, te invito, allí donde tú estás, ¿cuál es la parte que te toca hacer? Te invito a que desarrolles esa parte, a que la lleves a cabo, a que te levantes, a que ya de pronto dejes de estar en entretenimiento. Vemos que estamos en un tiempo donde muchos de pronto lo han tomado para entretenerse, muchos lo han tomado para descansar, muchos lo han tomado para hacer muchísimas cosas. Pero te invito a que aproveches este tiempo. Este es un tiempo que el Señor ha permitido para preparar a sus hijos para lo que viene. Así que aprovechemos este tiempo, preparémonos, así como lo hacía David que se preparaba. Preparémonos en este tiempo, porque lo que viene es grande. Lo que viene de parte de Dios es grande para nuestras vidas. Lo que Él ha preparado después de este tiempo es maravilloso también. Y solamente los que estamos dejándonos preparar en este tiempo somos los que vamos a disfrutar para lo que Dios tiene ya destinado. ¿Sí? Entonces, peleemos la buena batalla. No desmayemos, sigamos al blanco, sigamos a la meta. No desmayemos cuando sintamos que vamos a desfallecer, busquemos la presencia del Señor. Confiemos en el Señor, que Él nos libra de las aflicciones, que Él nos libra de las batallas, que Él hace que aquel gigante que se enfrenta ante nosotros, que se enfrenta cada día y comienza a decir cosas para desafiarnos, Él hace que ese gigante caiga a nuestros pies.
de la manera más sencilla, de la manera que menos nos imaginamos, ese gigante cae vencido en el nombre de Jesús. Les animo, mis hermanos, a que sigan a la meta, que sigan caminando, que sigan esta carrera, porque pronto llegará ese premio que es en Cristo Jesús. Amén. Les bendigo. Allí donde ustedes se encuentran, les mando mis bendiciones allí, bendiciones de Dios del cielo para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús, les amo mucho. Me alegró pues acompañarles en el servicio el día de hoy, darles esta palabra o llevar esta palabra que el Señor había preparado ya en su corazón para nuestras vidas, amén, porque así como el Señor habló en esta hora a sus vidas, también habló a mi vida, ha venido hablando durante este tiempo en estas enseñanzas en el libro de Samuel, y pues qué más que compartirlo con ustedes, compartirlos esta enseñanza que el Señor ha dejado, pues enriquecernos más con su palabra. Él nos exhorta, pero también nos muestra su amor y pues nos dice hoy que Él nos acompaña, que Él no nos deja solo, que Él nos lleva de nuestra mano derecha hacia la meta que ha preparado para nosotros, pero solo si nos dejamos llevar. Amén. Les bendigo, les mando un abrazo. Besitos a todos. Bendiciones.